progresión, ¿sí? Pero lo que no se sabe es en qué momento, hasta dónde uno lo puede revertir. Si con gastritis atrófica el Helicobacter ya está, listo. Si es metaplasia y displasia, no se sabe si ahí uno lo puede cortar la cadena. Como dijimos ahí, no se sabe cuál es el momento en el cual ya no serviría erradicar el Helicobacter. Y el linfoma MALT, en el estadio 1, el primer tratamiento para curar el linfoma MALT es erradicar el Helicobacter. Entonces, con esto tenemos más de un 80% de remisión completa y un 99-95% de sobrevida a 5 o 10 años. Aún no encontrando el Helicobacter pylori, ya sea por la sensibilidad del método o lo que sea, también tratarle empíricamente el Helicobacter, ahí tiene un 11% de remisión del linfoma. O sea que hay que buscarlo, y aunque no lo tengan, lo tienen que tratar igual. ¿Sí? Bueno, test de diagnóstico. Tenemos dos grandes ramas en los test no invasivos y los test invasivos. Los no invasivos, el más barato es serología, con una sensibilidad de 85% y especificidad de 59%. ¿Cuándo pedirían serología de Helicobacter? En un paciente post-tratamiento, porque no determina la fecha si... ¿Post-tratamiento? No estoy revisando que era posterior, porque no determina el tiempo, si el paciente tuvo post-curación o... No, lo que va a dar si tuvo contacto, no. Si lo trataste, te va siguiendo positivo a la serología. ¿Sí? Va a ser el específico también. Pero hay mucho no te lo sabría. Pasa al contrario, un paciente que nunca fue tratado, a ese sí lo que dice. Si no, por ahí lo trataste y no lo tienes más, pero la IgG te va a seguir dando positivo. O sea, eso lo piden para el que nunca fue tratamiento. Test de expirado, el test de ureasa, sensibilidad 85%, especificidad 95%. Hay que tener un poco de cuidado antes o explicar algunas cosas nosotros, y sobre todo el que le hace el estudio, el lugar o el técnico que le haga, tiene que estar 15 días sin tomar IVP. O sea, el día del test de expirado tiene que estar 15 días sin IVP, 15 días sin dismuto, y tiene que tener un mes sin tomar antibióticos. Porque si viene tomando IVP, le baja mucho la sensibilidad del método, le da negativo y en realidad lo sigue teniendo. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque te dice que dio negativo, pero viene tomando IVP. Es como cuando le mandan a hacer una sonda oculta de materia fecal, le viene positivo, se viene cepillando los dientes, le viene comiendo carne y sí, le va a dar positivo. Le da positivo porque se cepilla los dientes, no porque tenga un cáncer de colon, que lo puede tener igual. A ver. Antígenos en materia fecal, acá en Argentina hay uno de AVO que está un montonazo de tiempo con problemas de comercialización, está pero no se consigue, que se hace, tiene una sensibilidad de especificidad del 95% y lo mismo, tiene que tener 15 días de no tomar IVP ni bismuto y tener un mes sin tomar antibióticos, si no te puede dar un falso negativo y no Ahora, si uno quisiera hacer un método invasivo, como test diagnóstico, todo esto va a ser con endoscopía, va a ser con biopsia. Uno puede hacer una endoscopía, saca una biopsia, esa biopsia en fresco la pone en una muestra, en un test de ureasa y tiene una sensibilidad de 90-95%, lo puede mandar a histología, una sensibilidad de 95%, pero digamos, la contra es, ahí va a ser el operador. Los cultivos, que tienen una sensibilidad y especificidad entre 90 y, sensibilidad de 90% y especificidad de 100. Hay la desventaja, bueno, que de nuevo, no tiene que venir el paciente sin tomar IVP por lo menos 15 días, es muy caro, prácticamente no se hace, salvo que esté en algún protocolo de investigación y la disponibilidad obviamente. Y otra cosa que se puede hacer con esas muestras es hacer PCR,
donde uno busca mutaciones y puede buscar resistencia de Helicobacter a los antibióticos. Y eso es más caro y más difícil de conseguir que los cultivos. Tiene una sensibilidad y especificidad teórica del 100% y la dificultad es el costo y la disponibilidad. Entonces, ¿cuándo utilizar un método invasivo no invasivo para detectar si un paciente tiene Helicobacter pylori o no? Para un método no invasivo, un paciente menor a 50 años que viene con una dispepsia, como MI, yo tengo un poquito de ardor, una cosa de esa, sin síntomas de alarma. Hay una disfagia progresiva, anemia, vómito, a ese no le van a son los síntomas de alarma, le van a hacer endoscopia, ¿sí? El método invasivo le hace una serología, le hace un antígeno fecal, le hace un test de respirado y si viene positivo lo tratan para ver si eso es la causa de la molestia. Un método invasivo, o sea, una endoscopia con biopsias para ureas, para histología o con suerte para cultivo. Todos pacientes mayores a 50 años con dispepsia. Y ahí haríamos, como dijimos, ureasa cultivo o antibiograma o lo que es histología, lo que tengamos a mano. ¿Y cómo se toman las biopsias para, si uno quiere buscar puntualmente erradicación o cuando quiere estudiar metaplasia? ¿Cómo se toman los protocolos de eso? ¿Y cómo es eso? ¿La biopsia antro de dónde? Bien. Curvatura mayor y menor, la de la incisura y la de cuerpo también, dentro de los 5, 6, 10 centímetros de cardias, curvatura mayor y menor. Dos frascos separados, o sea, todos juntos. Si uno, por ejemplo, si va a estudiar metaplasia, necesita que estén todos separados, para ver por área. Si quieren estudiar solamente Helicobacter pylori y meten todo en un frasco, tienen por ahí la mala suerte que el patólogo no vaya todas las muestras, mira 2, 3 de las 6, 7, 8 que mandaron y se quedan con un montón de información sin conocer. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama el protocolo. Un poco lo que hablábamos recién, cuál sería el estándar para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori. Tendría que ser un método sensible, específico, barato, fácil, disponible y como dijimos recién, si bien todos tienen 90, 95, 90, 85 y más, supuestamente hacer PCR para antígeno de Helicobacter y PCR para mutaciones o buscar el mecanismo de resistencia, podrían hacer PCR. Y ahí puntualmente, si teniendo esa tecnología a mano, no haría falta por ahí hacer una endoscopía, o sea, endoscopía es endoscopía, anestesia, anatomía patológica, recuperación, todo eso es muy caro. Uno podría hacerlo en un salido, en jugo gástrico, cantidad fecal y eventualmente una indicaciones. Esto no lo copien. Ahí ven abajo que dice Urruzuno Gastroenterology 2014, Maastricht 4, una GAT del 12. Este era el cuadrito. ¿Ustedes leyeron algún Maastricht? ¿Saben qué es el? ¿Te suena? No. ¿El Babeno? El Babeno que es el consenso de hipertensión portal. ¿Sí? ¿Y cuántos hay? Así como está el Babeno, para la hipertensión portal está el Maastricht para el Helicobacter pylori. Se juntan los 20, 30 tipos que más saben en el mundo, cada 5 o 6 años, o cuando aparece algo importante, para hacer un documento mundial, ¿sí?, de cómo actuar ante diferentes situaciones en un tema puntual. Entonces, lo de Helicobacter es el Maastricht. El último es el 6, que está en GAT del 2022, que es el año pasado. Van a GAT más, el Helicobacter está libre, ahí lo buscan, son como 40 páginas, es larguísimo, pero bueno.
es eso, y está libre. Entonces, lo que se decía hasta el 2012, 2014, cuáles eran las indicaciones del Helicobacter pylori. Úlcera péptica, un linfoma MAN, una gastritis atrófica, como dijimos que cortar la cadena esta de gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, uno dice, bueno, tratamos el Helicobacter, entonces cortamos la cascada. Un cáncer gástrico personal o familiar, o un familiar de primer grado, un cáncer de estómago, anemia ferropénica, púrpura trombótica idiopática, dispepsia funcional, solicitud del paciente. Uno dice, bueno, no, mira, tenés el bichito, pero no hace falta tratarlo. El paciente se pone nervioso porque tiene una bacteria, tiene infección, tiene un bicho y se lo quiere sacar encima. Uso crónico de IBP, inicio de tratamiento con aspirina y con AINE. No estaba en principio, el que ya venía usando aspirina o AINE, si no tenía hemorragia, por ahí se decía que no hacía falta que erradicar el Helicobacter. Pues esto hasta ese momento era así. A partir del 17, el Máster 5, desaparece el cuadrito donde están las indicaciones de tratamiento de Helicobacter, y ya en la primera hoja dice que el Helicobacter se considera una enfermedad infecciosa independientemente de los síntomas del individuo y del estadio de la enfermedad. Por lo tanto, hay que tratar a todos. O sea, no dice que hay que tratar a todos, pero ya desaparece el cuadro de indicaciones de tratamiento y dice que es una enfermedad infecciosa. O sea, ya está diciendo, bueno, muchachos, hay que tratar a todo el mundo. Por eso el cuadrito ese, el clásico de las indicaciones de tratamiento, no está más. Y acá está, y este es el Matrix 6 que salió el año pasado, que lo encuentran en GAP, que está libre, lo pueden encontrar en 2022, Matrix, y ya sabes. Consecuencias de la erradicación del Helicobacter, o sea, al disminuir el Helicobacter que genera una inflamación de la mucosa, que es una gastritis, ¿sí? Entonces, al no haber gastritis, vamos a tener menos tasa de úlcera, de sangrado, se van a curar más úlceras, se van a curar más rápido, y la remisión, como dijimos, de la gastritis, atrofia, displasia, cáncer, de toda la cascada de cáncer de estómago, y la remisión del linfoma de bajo grado. World of Gastroenterology 2014, todos los trabajos que evaluaban costo en plata decían que el Helicobacter es un comensal habitual, natural del ser humano, que estaba hace más de 58.000 años, que lo tenía más del 50% de la población, que tendría un efecto protector ante el reflujo gastroesofágico, una disminución de adenocarcinoma de esófago, que sería muy caro tratar a todos. Por lo tanto, digamos, la conclusión era que no es costo efectivo tratar al 50% de la población, y en países pobres al 60, 70, 80%. Y esto es solamente basado en plata, ¿sí? No importa, como todos, como las cuentas, no importa la gente. También hay que preguntarse si todas estas cosas las escriben la gente de Noruega, de Canadá, de Suiza, que tienen 7, 8, 10%, que no es tan caro, y no, nosotros que tenemos que tratar el 90%. Después del GAT de 2017, varios referentes de Helicobacter y alguna que otra sociedad de algunos países de gastroenterología no estaban de acuerdo en tratar a todos, porque decían que el Helicobacter es parte de la microbiota, entonces si uno lo erradica va a generar más obesidad, diabetes, alergias, rinitis, que si hay que tratar al 70-80% de la población vamos a tener más resistencia a antibióticos. Estadísticamente
tener el Helicobacter sería protector para reflujo o carcinoma del esófago. Va a haber más enfermedades inflamatorias y clarito de quinolona, que serían todas las cosas que casi siempre se utilizan, dan muchas complicaciones cardiovasculares. Entonces hacen todo un combo y para algunos especialistas en Helicobacter incluso prefieren no tratar a todo el mundo. Entonces, lo que había preguntado antes de empezar es de dónde están ustedes, si a todos los biopsian para buscar el Helicobacter, y si cuando viene el Helicobacter los tratan a todos. ¿De dónde están ustedes? ¿Dónde los tratan a todos los que viene? O a la mayoría, o algunos dicen, bueno, no, como no tuvo una úlcera, como no tiene anemia, hasta el del 2016 uno podría decir, bueno, a este lo trato y a este no. Ahora tenemos que tratar todo. ¿Sí? Entonces, por un lado es solo mediante detección, si el resultado es positivo va a seguir el tratamiento. O sea, si lo veo que viene positivo y si no, por ahora no le vamos a hacer darle los antibióticos. Y aparte le genera una angustia porque ahora sabe que tiene una infección y se lo está dejando que el bicho se lo coma. Hay una estrategia que se llama test and treat, que es, como dijimos antes, hacer un test no invasivo, ¿sí? En pacientes menores de 50 años con dispepsia, o sea, no hacer endoscopía, o sea, un test de respirado, un test de masa fecal, una serología si nunca se trató, que no tenga síntomas de alarma, con baja prevalencia, una zona o un país con baja prevalencia de Helicobacter cáncer de estómago, uno puede decir, bueno, come, se hincha, le cae mal la comida y todo eso, es un test de positivo, trata de Helicobacter y después ver cómo se hizo. Hoy también le haría un test de respirado para su crecimiento bacteriano, ahora están todos consultando, todos pidiendo crecimiento bacteriano. Entonces, ¿me puedo hacer un cibo? Y cuando le decís que va a hacer un test de bacterias, ahí se ponen contentos. Porque a una vecina le vino positivo y ahora se siente mejor, entonces también quiere tener un cibo. Y se pone contento cuando le viene positivo también. Bueno, a ver. Ya sabemos un poquito de epidemiología, sabemos qué métodos hay, cómo se diagnostica. Dijimos que ahora decimos que hay que tratar a todos, que ya no hay más indicaciones de tratamiento, ¿no? Sabemos que habría que, o sea, si no, a ver, si vos viene un paciente de 85 años, quitar todo roto de la endoscopía porque se tragó el nodito postizo. Le sacan biopsia y después hay un positivo y no lo van a tratar porque tienen 85 años, le sacan biopsia. Después la familia también le tiran toda la angustia, que una bacteria. Bien. Entonces, tenemos tratamientos de primera, segunda y tercera línea. Tenemos duraciones de tratamiento de 7, de 10, 14 días. Dentro de esos tratamientos tenemos esquema estándar, secuencial, cuádruple y concomitante. Tenemos cultivos que no se hacen en la práctica diaria. Tenemos que tener en cuenta cuál es la resistencia local a antibióticos, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que hacer, si se toman el trabajo de hacerle la endoscopía o hacer un test de respirado y lo tratan, porque dijimos que habrá que tratarlo, hay que pedir después el test de grasa de cumplimiento de ACE, una biopsia, lo que sea, para confirmar la erradicación. Si no nos quedamos, si hay muchos tratamientos que están fallando, entonces si no le confirmamos la erradicación, por ahí está igual que le gastó plata y nada más. Conceptualmente un tratamiento efectivo es el esquema que te da mayor al 90% de éxito. Si la resistencia en un país o en una región a un antibiótico es mayor al 15%, ese antibiótico no lo debe usar, porque va a fallar todo el esquema completo. Y usar claritro, metro,
amoxi, no sé cuánto, y está en una región que tiene una resistencia de caleta del 50%, que mandan el amoxi y el metro, porque ese bicho ya va a ser resistencia a amoxi, metro y todo eso. Entonces hay que saber elegir qué esquema van a usar. Entonces, para todo esto hay que conocer la resistencia local, ver test de susceptibilidad, la vemos. Duplicar la dosis de BP. Si sabe que darle 20 cada 12 o 40 cada 12, o sea, dar una dosis plena aumenta un 12% de la efectividad del tratamiento. La duración de 7 a 10 días, o sea, si al mismo esquema, entre 7 y 10 días le da 10, sube un 4% la erradicación, y entre un mismo esquema, entre 10 y 14 días, el de 14 días suma 6% más de efectividad del tratamiento. Entonces, ahí en la foto anterior se hablaba del triple esquema, decía 7, 10, 15, 14 días, era para atrás. Esto que da todas las cosas, el 7 es como que ya no va. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer 40 cada 12. Si se pueden usar un desfranzoprazol mejor, si no pueden usar cualquier IVP que depende de las charlas, depende de qué laboratorio se les sponsorice, van a decir que tal es mejor que tal. Pero se supone que un dexlansoprazol es mejor que cualquiera de los prazoles, o sea, darle 40 cada 12 o 60 cada 12. Y el tratamiento, idealmente se puede 14 días. 14 días es mucho. 14 días, 400 pastillas por día, pero bueno. Esto tampoco es más. Matrix 4, el Matrix 1, el 2, había el triple esquema y ya está. Había un esquema de primera línea, segunda línea y ya está, porque era raro que falle. Después cada vez más, ahora hay cuarta línea. Antes los test de conjuntivo y antibiograma estaban a partir del tercero o cuarto fase de tratamiento, ahora ya empezamos a hablar de sensibilidad en el primer esquema. Entonces todo esto está puesto nada más para que ver qué es el esquema, que es secuencial, que es cuádruple con bismuto y que es concomitante. ¿Sí? Entonces, amoxicilina IVP, 7, 10, 14 días, 7 dijimos que ya no va más, eventualmente 10, 14. Lo que falla mucho en el triple esquema se llama triple esquema estándar porque fue el primero que apareció. Entonces quedó como el triple esquema o el esquema clásico de tratamiento de helicobacter. Lo que pasa es que a nivel mundial la resistencia clarito, hay países que tienen hasta 50-60% de resistencia clarito, entonces el esquema no sirve. Podemos un esquema que se llama secuencial, que son 5 días de IVP y amoxi, y después 5 días de IVP y clarito y metro. Ahí estarían los 10 días. El esquema concomitante, que es IVP, metro, clarito y amoxi durante 7-10 días, que ahora va a ser 10-14 días. Y el cuádruple con bismuto, que es IVP, metronidazol, bismuto y tetracyclina durante 10-14 días. Entonces dijimos que esto es Matrix 4, el 5, ya esto lo cambio, y el 6 lo volvió a cambiar. En el 6, el de ahora, lo que dice es que si vos ves una zona en una región que tiene una resistencia baja a claritromicina, usas un esquema cuádruple con bismuto o el esquema clásico claritro, IVP, amoxi. Y si tenés esto está en el gas, ¿no? Después lo bajan ahí, todo esto que estamos viendo está todo allá. Y si vive en una región con una resistencia alta, o sea, más del 15% a claritro, como primera opción usan una terapia de cuádruple con bismuto o una cuádruple sin bismuto, que sea la concomitante. O sea, ya antes ya se hablaba, cuando ibas al tratamiento de cuarta línea, hacer endoscopía con biopsias para cultivo, antibiograma. Acá ya primero estamos hablando de resistencia antibiótica.
Entonces el problema es, si estamos en una región, en un país, en una zona que no conocemos resistencia local, estamos complicados. Un congreso de gastro del 2010, más o menos, yo me acuerdo que vino un invitado extranjero, especialista en el Ecogas, Perú, todo eso, y hablaba, claro, hablaba de resistencia y todo eso, que todos nos miramos, pues, todos diciendo, sabés que existe, pero nosotros no sé en ningún lado. Entonces uno preguntó una vez, ¿y qué haría si no tiene esto, no hay cultivo y demás? Y él dice, bueno, ustedes tampoco tienen bismuto, ¿no? No, bueno, están jodidos. No tenés cultivo, no tenés antibiograma, no tenés bismuto, ya la mitad de los esquemas no lo puedo usar y no sabía qué darle, un poco un tiro al aire. Desde el año 23, final del 20, del 21, el laboratorio Craveri empezó a fabricar Trilori, que es la copia del Filera que se usa afuera, que ya viene en la misma pastilla, bismuto, metronidazol y tetraciclina. Entonces vos te compras una caja de Trilori, te compras el IBP y ya está. No tienes que andar comprando 3 cajas de amoxi, 3 cajas del otro, y después te quedan una caja a la mitad de cada uno, que termina siendo más caro. Son 3 comprimidos en el desayuno, 3 con el almuerzo, 3 con la merienda y 3 con la cena. Son 12 comprimidos por día. La caja viene de 120 pesos, ya viene justo para los 10 días de tratamiento. A eso le suma el IBP 40 y ahí tenemos un tratamiento completo para el ritual. Hablando del triple esquema, que en todos lados, digamos, siempre hacen la salvedad que si uno está en un lugar, una zona, una región, un país que no tiene resistencia a granizo o tiene resistencia menor a 15, la puede usar, si no, no. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, año 2000, una efectividad del 77%, que es menos del 90%, hay gente que tiene que tener más del 90% hasta que siga el tratamiento. En 2011, en Lancet en Europa, es un 25%. Y en Acta Gastroenterológica en el 2014 apareció un artículo de Uruguay que fueron haciendo un estudio retrospectivo de cómo les fue con el triple esquema amoxiclato IBP del 96 al 2011. Lo dividieron en tandas de 5 años y la eficacia del tratamiento bajó del 65 al 70 al 62%. O sea que no tiene ningún sentido seguir usando amoxiclato IBP 7D. Entonces, si nos vamos a tomar el trabajo de pensar en dónde estamos, qué le vamos a dar, hicimos la endoscopía, hicimos la biopsia, esperamos que lo vamos a tratar y después falla, ahí estamos fallando nosotros. Tienes que hacer un test para chequear la erradicación y ahí ver si decimos ya está, el bichito no tiene más, o hay que hacer un tratamiento de segunda línea. Entonces, acá le haces un test de respirado o un test de antígeno fecal. Dijimos que es el no porque ya, digamos, la IgG le va a estar quedando positivo. Así que ahí le tiene que hacer un estudio, puede ser un estudio no invasivo. Y como hablamos antes en la comparación de métodos invasivos y no invasivos, tenemos que hay que hacerlo por lo menos 4 semanas después de que terminó el tratamiento, que tengan 4 semanas de no tomar antibióticos y 2 semanas que no estén tomando IBP, porque eso le baja la sensibilidad al método. Y si hubiera un motivo para pedir una endoscopía, bueno, ya seguridad, citología, PCR, todo eso que hablábamos antes. Como abajo está tachado, se lo requiere. Bueno, le hacemos el test de expirado, que el expirado viene positivo, o sea, sigue estando dentro arte. Como dijimos, puede haber fallado por resistencia a antibióticos, puede haber fallado por insuficiente supresión ácida, que tiene que ver con mutaciones en el proteocombo P450. Esto habla de acetiladores rápidos y lentos que metabolizan muy rápido el IBP, por eso no funciona el tratamiento.
una de las funciones del IEP no solamente es que uno le da omeprazol o pantoprazol para que no le duele el estómago porque está tomando 3 antibióticos, sino que lo que hace cuando le baja la acidez, le baja el pH, el cohorte queda más expuesto y más fácil de que el antibiótico actúe. O sea, no es solamente una cuestión de confort cuando le da omeprazol altas dosis. Entonces, si le das poco omeprazol o lo metaboliza muy rápido, hay poco omeprazol dando vuelta y por eso puede pasar el tratamiento. Compliance, que el paciente no cumpla con todas las dosis, que se olvidaba de tomarlo y lo tomaba a horarios que no correspondía. Si era de 14 días tomó 10, si ustedes dijeron 14 días tomar 7, si dijeron 7 tomó 3 porque le dio la panza, porque se olvidó porque le da diarrea, que también le puede dar antibióticos, o porque son muy caros. Si tienen que comprar amoxicilina, clarito, IVP, metronidazol, el pantoprazol, y eso es muy caro, y es mucho. Factores que tienen que ver con la bacteria, la carga bacteriana, factores genéticos, como el gen CAG-A, y la calidad de los genéticos. Si compraron amoxicilina, una marca por ahí. Bueno, ahora ya el tema de los genéticos por ahí acá no está haciendo tanto recién. 15 años, 10, 15 años cuando hubo toda una movida para vender medicamentos genéricos, o sea, sin que tenga Roche, Vagor, Remes, todo eso atrás, eran la mitad, el precio de la mitad, pero la eficacia no es lo mismo. Tomaban medicamentos genéricos, el diabético tiene que tomar el doble de lo que tomaba antes, los antihipertensivos los mismos. O sea que si están dando medicamentos de mala calidad, también puede ser que por eso haya fallado el tratamiento. Abajo está un poco todos los esquemas, hay escritos y de nuevo está todo en la última, más destacadita, está todo escrito. Entonces dijimos, tenemos una zona con baja resistencia a la eritromicina, falla el cuádruple con bismuto, que abajo dice es hilo de bomba, bismuto, tetracyclina y metronidazol, que sería el triple. Si falla eso, le das un esquema de levofloxacina, que es no sé el nombre de la familia. O sea, el esquema de con quinolona, cuádruple triple. Si ese falla, o sea, o te he expirado, falla, eritromicina triple o cuádruple, y si falla, un esquema con rifabutina. Sí. Arrancaron con el triple esquema amoxicilina y IVP y falla, pueden usar cuádruple con bismuto o cuádruple triple con levofloxacina, bueno, y después van, o sea, después se van cruzando, el que no usó en el segundo o tercero, lo cruzan y terminan con rifabutina. Y si están en una zona, en una región conducente, que tiene una resistencia alta a la eritromicina, que habíamos dicho terapia cuádruple con o sin bismuto, ¿sí? Si usamos cuádruple con bismuto, usaríamos levofloxacina, cuádruple triple, y si se falla, triple con rifabutina. Si usamos la concomitante sin bismuto, de nuevo, igual que la otra, cruzamos los esquemas, ¿sí? Cuádruple con bismuto o cuádruple triple de quinolona y terminamos con rifabutina. Antes cada uno era todo distinto, ahora es más o menos, para corrárselo rápido, es un poquito más. Alérgicos a penicilina, hay un montón que dicen que ya no tienen, pero todos dicen que soy alérgico a la penicilina y al azúcar. Si estamos en una zona con baja resistencia a la eritromicina, usamos IVP, metro y clarito. Si estamos en una zona con resistencia alta clarita, usamos IVP, metro, tetra y bismuto. Y cuando eso falla ya empezamos a mezclar con quinolona. El paciente tiene un VT negativo,
por algún motivo, después de 12 meses le volvés a hacer una endoscopía, una biopsia o un test de expirado, puede ser una recurrencia o una reinfección, depende de si es la misma cepa o no, y esta reinfección se da en 2.7% en países desarrollados y un 13% en países desarrollados. Bueno, entonces, después de conocer todo esto, que ya desde el primer esquema que te ponen si vos vivís en una zona con resistencia alta o baja al regalitro, digamos, eso es decir, bueno, viene un paciente y pide la biopsia o te despida que viene positivo y dice, bueno, le voy a dar tal cosa. O sea, si no, es como que si no sabes qué resistencia tiene, ya queda afuera. Ya medio que lo vas tanteando así en el aire. Entonces, el esquema para tal cosa, yo uso todo lo que para hacerlo bien uno tendría que saber qué resistencia local tiene, que no lo sabemos, para hacer un buen tratamiento. Esto es lo mismo, más de lo mismo. Acá hay una revisión sistemática de resistencia a antibióticos en Latinoamérica, de 59 estudios desde el año 88 y el 2013, y ahí esto se publicó en el 2014, y en Latinoamérica encontré una resistencia global a amoxicilina del 4, tetracyclina del 6, claritro 12, ahí clarito se puede usar, metronidazol 53, la solidona 3% y quinidona 15. Esto es lo que hablamos antes del triple esquema en Uruguay, que fue bajando la efectividad de amoxicilina y IVP. Esto, bueno, acá hay un trabajo que se hizo en un lugar donde yo estaba, un lugar privado, donde habíamos hecho un convenio con la Facultad de Bioquímica y gente de Facultad de Medicina, en donde a 247 pacientes con endoscopia alta que venían por dispepsia, que no estaban tomando IVP, que no estaban tomando antibióticos, a 247 se hicieron biopsias para cultivo se decían unidades y cultivo. De esos 247 tienen 46 positivos, con una prevalencia del 18%. No hubo resistencia a moxi, ¿no? Ni de los 46, ninguno tenía resistencia a moxi, y encontramos una resistencia claritro del 29%, levofloxacina 34, metronidazol 36 y tetracyclina 4,5, o sea que no podemos usar nada. Si esto fuera extrapolable, no podemos usar nada, usaríamos amoxicilina y tetracyclina nada más. Este es el estudio que hablábamos recién. Hay otro en San Luis con 533 pacientes con una prevalencia bastante mayor, que más o menos la resistencia bien parecida. Cero amoxi, baja tetracyclina, alta metronidazol y alta dextromicina. Y este es un trabajo que se publicó con nuestro que habíamos hecho y otros hospitales más, del 2011 al 2013, en donde hubo 52 positivos con una resistencia a metronidazol de 28, una resistencia a claritramicina de 26, resistencia a levofloxacina de 34, amoxi 7 y tetracyclina 6. O sea, acá lo único que podríamos usar es amoxi y tetracyclina. Entonces, el pensamiento moderno, de cómo se quiere decir, es que uno tendría que dirigir el tratamiento que le va a dar para Helicobacter a un paciente de acuerdo al cultivo y antibiograma, ¿sí?
también con esta muestra uno idealmente podría hacer genética de Helicobacter pylori, PCR, y buscar mutaciones, PCR, para buscar mecanismos de resistencia. Entonces ya podemos saber si está o no está y saber si es resistente a qué cosa. Y ADN, bueno, supongo. Entonces, si nosotros estamos en una región con un 70-80% de infección de Helicobacter, lo que tendríamos que conseguir para empezar es mejorar la situación sanitaria de la región donde estamos viviendo. Si tenemos un 60, 70, 80% de Helicobacter, lo más probable es que muchos tratamientos que vamos van a fallar. Entonces tenemos que estar preparados para eso y saber qué hacer después. Y bueno, acá lo que se habla siempre, si se pueden buscar, si tienen ganas, tiempo, empiezan a buscar tratamiento de Helicobacter, van a aparecer cosas escritas en páginas muy lindas, así muy bien armadas, hechas, no, sí, el té de no sé qué con limón, 15 días, y así hay un montón de cosas que están muy así bien armaditas y parece algo serio. Pues el que no conoce entra. O sea, dentro y esto es algo viejo, desde el 2014 hablaba de cosas que uno podía pensar, porque faltan antibióticos, porque fallan los tratamientos, microorganismos, miel y propóleo, mucina gástrica, hongos, ahora saltamos acá. Plantas, bueno, vacunas, péptidos, fototerapia, polisacáridos. Ahora todo lo que tiene que ver con microbiota, probióticos, prebióticos, no sé si en la que está ahora, pero hay un montón de trabajo, un montón de gente que se dedica a estudiar microbiota. Hay un montón de trabajos en la IDW que se presentaron ahora, y hay varios argentinos también trabajos de IDW que hablan de microbiota. El año pasado, ya del 2019, hay muchos trabajos de acá que hablan de microbiota. No de microbiota y Helicobacter, pero están haciendo microbiota con dispepsia. Ahora también se está estudiando que si uno tiene diferentes tipos de microbiota va a tener más chance de tener Alzheimer y así, bueno, y así con todo lo que se ocurra esta microbiota en el momento. Así que bueno, eso dentro de 10, 15 años veremos si es todo una idea más o si es algo que tiene que ver. Por supuesto, sería más fácil tener una vacuna, ¿sí? Entonces vos vacunamos todo el chiquito y ya está, no más. Pero probablemente cambio, no lo sé. Hasta hace pocos años la vacuna de Helicobacter estaba en fase 1, o sea, no arrancaba nunca. ¿Por qué? Porque tienen 80-90% zonas pobres. Entonces los que manejan laboratorios, si es algo que les sea rentable, no van a investigar y perder plata en países que no les sirve. Pero por ahí ahora que sí, ¿cómo cambió esto de que habría que tratar a todos? Por ahí esto vuelve a arrancar, no lo sé. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, yo. Sí. Por lo general en el consultorio llegan pacientes que una vez llegaron, consultaron, tenían el Helicobacter positivo, se fueron con el tratamiento, ¿sí? Y o no lo tomaron o no tuvieron diarrea, todo lo que usted está diciendo, y regresan, no sé, a los 8 meses. Con esa endoscopía, otro gastroenterólogo, obviamente. Y ahí en ese caso, entonces, uno utilizaría el test de aire expirado o sería recomendable hacer la biopsia de vuelta, la endoscopía de vuelta. A ver, puede endoscopía, o sea, hay un método invasivo si tuviera algo nuevo que vos le quieras investigar o tengas un síntoma de alarma. Si es una endoscopía hace 8 semanas, 8 meses, que tenía una gastritis y nada más, pues no mandó a hacer una endoscopía, fue caro. Caro e incómodo, y si es con anestesia más caro todavía, ustedes quedan más barato. El respirador, ahí ves.
si le dan Trilor y le hace dar caca al color negro, hay que avisarle a la paciente. Le hace caca negra y usted también, tiene caca negra Una vez que me dio tratamiento, el anticonceptivo y el antibiótico sería a la falla del primer esquema o del segundo esquema. A ver, acá me están preguntando cuándo pedirías un cultivo con antibiograma, que no está disponible, pero si no tuvieras eso, digamos, idealmente sí, digamos, vos le das intuitivamente, depende de dónde estás, qué esquema le vas a dar, te vas a primero para no seguir quemando antibióticos y bueno, para ir a hacer todo el cultivo antibiograma. Como no, digamos, no lo vas a tener a mano, vas a tener que seguir el algoritmo ese, pero idealmente si vos tuvieras todo, claro, al primer fallo yo ya le mandaría a hacer, si lo tuviera. Antes de eso estaban cuando pasaba de la tercera a la cuarta. Cuando ya pasaste tres esquemas, recién ahí, pues, como era difícil de conseguir y demás. Ahora ya arrancan todos con que vos ya sabés qué sensibilidad tenés a antibióticos en la región. Otra cosa, a ver si quería contar del Trilor, otra cosa que me estoy pidiendo, ahora se me voy a acordar. Le dan 10 días de antibiótico o 14 días. Obviamente le pueden tener diarrea en algún momento, o no. Si le faltan 2 días, 3 días, me leche. También de tomar, porque después lo dejan a la mitad, quemaron el esquema ese, pues no va a servir nada y va a hacer el helicobacter y se no tiene la diarrea después. Salvo que sea una diarrea así que va 40 veces por agua, que de la unidad del esquema. ¿Y es recomendable enviar los probióticos? Bueno, por eso. No, a ver, sí. Si vos tenés, a ver, si el paciente tiene una especie de síndrome una especie de intestino irritable con tendencia a la diarrea, ideal, pero más por la diarrea, no por el coacto. ¿Sí? Le puede dar tirogermina, le puede dar Fluoratil, ¿sí? Pero más pensando en diarrea, no tanto con los probióticos. Hay un montón de estudios que